Buenas noches a todos. Hoy el tema a conversar en la segunda sesión del taller virtual sobre el manejo de la hemorragia obstétrica va a versar sobre el manejo integral de hemorragia obstétrica. Le impartirá la doctora Marisabel Sandoval. Ella es médico y cirujana de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en ginecología y obstetricia del Hospital General San Juan de Dios. Tiene una subespecialidad en medicina crítica en obstetricia en el Instituto Materno Infantil del Estado de México. Ella es instructora del curso SUMAR, que es Supervivencia Materna y Reanimación, diplomado en ecografía crítica, GETUTOY, avalado por la Universidad Autónoma de Culiacán, Sinaloa. Es jefe actualmente de consulta externa de alto riesgo obstétrico en el Hospital General San Juan de Dios. Es un honor para mí tener a una expositora de tanta trayectoria y darle las gracias, Marisabel, por su dedicación al tema. Dejo el micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación para estar compartiendo acá un poquito con ustedes el día de hoy acerca de uno de los temas que realmente nos compete a todos los que practicamos obstetricia, que es la hemorragia obstétrica y que, como bien sabemos, pues forma parte de la triada de causas de muerte materna. Entonces, para empezar, quiero recordar sobre algunos cambios adaptativos que ocurren durante el embarazo y que estos van a ser los causantes de que la paciente embarazada pueda tolerar pérdidas hemorrágicas durante el parto o durante la cesárea, aproximadamente de medio litro a 1 litro sin mayor repercusión. Parte de estos cambios adaptativos son incremento del volumen plasmático, que esto se va a aumentar aproximadamente en un 50%, vamos a tener aumento del volumen eritrocitario en un 30% e incremento del gasto cardíaco. Consigo va a llevar también a una disminución de las resistencias vasculares periféricas. Esta disminución de las resistencias va a generar que las pacientes manifiesten durante el primer trimestre y durante la primera mitad del segundo trimestre hipotensión, aproximadamente de 10 a 15 milímetros de mercurio por debajo de su presión basal. Y vamos a ver que va a ocurrir también una disminución de la viscosidad de la sangre y va a ocurrir cierta torsión a nivel de los grandes vasos como consecuencia del aumento del volumen uterino. Va a incrementar el volumen cardíaco de un 30 a un 50% al final del primer trimestre, pero esto se va a elevar todavía 10% más en los últimos 2 trimestres. ¿Y por qué son importantes todos estos cambios? Porque finalmente todo este incremento de volumen plasmático circulante y el incremento del gasto cardíaco, 25% de este aumento va dirigido específicamente a la placenta. Eso significa que una mujer embarazada a final del tercer trimestre va a tener fluyendo en cada arteria uterina aproximadamente de 500 a 700 mililitros por minuto. Eso significa que si nosotros nos enfrentamos ante una paciente con hemorragia obstétrica y no detenemos esa hemorragia, esa paciente se nos puede morir desangrada por una hipovolemia en el lapso de 7 a 8 minutos aproximadamente. Y como resultado de todos estos cambios, no es hasta que la paciente obstétrica pierde más allá del 25% de su volemia total que vamos a tener manifestaciones clínicas, como hipotensión, incremento de la frecuencia cardíaca, hipotermia, alteración del sensorio, como vamos a ver más adelante. Entonces, ya entrando en sí en la hemorragia, vamos a ver cuál es la definición de hemorragia obstétrica. Y tenemos diferentes pautas, dentro de ellas que es la pérdida sanguínea en una cantidad variable que se puede presentar durante el embarazo, parto o puerperio. Y esta puede provenir tanto de genitales externos como internos. Puede ser hacia el exterior a través de los genitales externos o bien hacia el interior a través de la cavidad peritoneal. Y el día de hoy me gustaría que se quedaran con la siguiente definición. Independientemente de cuál sea la cantidad de pérdidas hemáticas que sufre la paciente obstétrica, cualquier sangrado anormal, ya sea en cantidad o en duración, que pueda amenazar ocasionando inestabilidad hemodinámica en la madre, va a ser la definición de una hemorragia obstétrica. Entonces, independiente de cuantía o duración, si pone inestable hemodinámicamente a la madre, eso ya es la definición de una hemorragia obstétrica. Dentro de los factores de riesgo,
tenemos diferentes pautas para valorar. Este es un artículo del UpToDate del año pasado, donde nos dividen en bajo, moderado y alto riesgo. Y es importante que nosotros, desde que tenemos el primer contacto con las pacientes, ya sea que acuden al control prenatal, a consulta externa, que llegan a su consultorio o bien que llegan por primera intención a la emergencia ya con trabajo de parto, que tratemos de estadificar cuáles son esos riesgos. Si es una paciente que está cursando con un embarazo único, que tiene menos de 4 gestas previas, si no tiene ninguna cicatriz uterina, y en sus embarazos anteriores no hubo antecedente de hemorragia obstétrica, desde ahí nosotros podemos estadificar que nuestra paciente tiene un bajo riesgo para una hemorragia obstétrica. Pero si esta paciente ya tiene cicatrices uterinas, ya sea por miomectomías o porque han realizado cesáreas previas, si tiene más de 4 partos previos, si su embarazo es múltiple, si tiene miomatosis uterina, sospecha de una coriamnionitis, si es paciente preclántica y está con uso de sulfato de magnesio o estuvo en manejo activo del trabajo de parto con uso de oxitocina, pues vamos a estadificarla en un mediano o moderado riesgo para hemorragia obstétrica. Y cuando ya tenemos alteraciones de la placentación como placenta previa, acreta, increta, percreta, o que esta paciente tiene previo al parto un hematocrito por abajo de 30, si desde el momento en que ya llega a que se atienda está con hemorragia, o ya se conoce con algún problema de trombofilia o de coagulación, o tiene embarazos previos con partos que tuvieron hemorragia o alteración de signos vitales al momento en que la evaluamos, esto nos va a catalogar a nuestra paciente con un alto riesgo para presentar una hemorragia obstétrica o una hemorragia obstétrica masiva. Y vamos a catalogar en 6 recuadros los factores de riesgo con base a la causa. Vamos a ver aquellos que se asocian directamente con la contractilidad uterina, los que van relacionados con ruptura uterina, principalmente pacientes que se les da prueba de parto y tuvieron cesárea anterior, pacientes que tienen inversión uterina, pacientes con trastornos asociados a la placenta, ya sea esta previa, increta, creta o percreta, pacientes que tuvieron algún tipo de rasgadura, traumatismo o lesión del canal del parto, o aquellas pacientes que tienen coagulopatías, ya sean hereditarias o adquiridas, o que tienen preeclampsia complicada con síndrome de HELLP, las podemos catalogar en este recuadro. Y lo más importante es que a pesar de las estadificaciones que vimos previamente de bajo, moderado y alto riesgo, o de los 6 factores causales de hemorragia obstétrica, es que el 60% de las hemorragias obstétricas por lo general van a cursar sin ningún factor de riesgo. Entonces, si nosotros queremos poner en contexto y estadificar qué pacientes son las que tienen riesgo de una hemorragia obstétrica, cualquier paciente embarazada tiene ese riesgo. Pero si nosotros, a pesar de saber que solo por estar embarazada y porque va a ser sometida a un parto vaginal o a una cesárea tiene el riesgo de sangrar, y asociamos los demás factores que ya identificamos, pues eso nos va a servir mejor para estar con métodos de prevención en vez de esperar que la paciente ya curse con una hemorragia obstétrica masiva. ¿Y cuáles son estos métodos de prevención? Se habla del manejo activo del tercer periodo. ¿En qué consiste este manejo activo del tercer periodo? Pues no va a ser más que la administración de oxitocina, 10 unidades intramusculares, al momento de salir el hombro anterior del bebé. Si la paciente tiene una vena canalizada, se pueden administrar estas 10 unidades de oxitocina intravenosas a pasar en un lapso no menor a 3 minutos. Si nosotros la pasamos en un tiempo menor a 3 minutos, podemos generar una hipotensión en la paciente. Realizar una tracción controlada del cordón y dependiendo de las condiciones fetales o neonatales y de cuáles sean los protocolos de los diferentes hospitales donde estemos trabajando, valorar el pinzamiento tardío del cordón según estos protocolos. Y hay múltiples estudios que corroboran que al momento de realizar la prevención, pues va a disminuir significativamente el riesgo de una hemorragia obstétrica, tal como lo vemos en este estudio que publicaron en Cochrane, donde comparan el manejo activo del tercer periodo versus el manejo expectante. ¿Y qué fue lo que se evidenció en este estudio? Que aquellas pacientes que tuvieron una prevención con administración de oxitocina al momento de salir el hombro anterior tuvieron menos pérdida de sangre, hubo una reducción del riesgo de hemorragia obstétrica posparto y se acortó el tercer estadio del trabajo de parto. Otro método de prevención para la hemorragia obstétrica es corregir la anemia durante el embarazo. Ya vimos cuáles son esos cambios adaptativos, sabemos que hay un aumento de la volemia y hay un aumento de agua circulante. Este aumento de agua circulante pues va a diluir factores de coagulación,
puede generarnos posteriormente una anemia dilucional, que sus rangos van a ir dependiendo del trimestre en el que se encuentre la paciente. Por lo tanto, cualquier paciente que nosotros encontremos con anemia, debemos de corregirla previo a la resolución del embarazo, ya que una mujer que tiene anemia con 9 gramos de hemoglobina o menos va a tolerar menos las pérdidas sanguíneas y va a incrementar su riesgo de mortalidad que una paciente que ingresa al trabajo de parto con 12, 13 gramos de hemoglobina. Las causas, pues ya habíamos mencionado a grandes rasgos cuáles eran, y aquí nos vamos a dividir en las famosas 4T: tono, tejido, trombo y trauma. En el tono tenemos todas aquellas anormalidades que van relacionadas con la contracción uterina, con la atonía. Úteros atónicos, úteros que están sobredistendidos, pacientes que tienen neumatosis, pacientes que tuvieron inversión uterina. Dependiendo de cuál sea la causa, podemos nosotros ir viendo qué es el desencadenante más frecuente. Si sabemos que es una paciente que tuvo un embarazo múltiple, no realizamos la prevención, o a pesar de haberla realizado, la paciente empieza con hemorragia, probablemente va a ser por una atonía. Si es una paciente a quien se realizó episiotomía, o que vimos que a nivel cervical, vaginal, hay algún tipo de laceración o rasgaduras, o bien si presentó alguna ruptura uterina, probablemente la causa va a ser por trauma del canal genital. Si es una paciente con sospecha de acretismo o una mala placentación o retención de tejidos placentarios, pues vamos a tener acá la T de tejido. Y si son pacientes que tienen preeclampsia, principalmente preeclampsia con criterios de severidad, que se complicaron posteriormente con un síndrome de HELP, pacientes que ya tienen enfermedades hereditarias de la coagulación, pacientes que tienen infecciones severas, embolismo de líquido amniótico, un reemplazo agresivo de volumen, o bien pacientes que ya están con una terapia anticoagulante previo al momento del parto, pueden presentar una hemorragia obstétrica como consecuencia de alteraciones de la coagulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que toda paciente obstétrica tiene el riesgo de presentar una hemorragia, pero va a ser nuestro deber como sus tratantes saber reconocer, evaluar y tratar oportunamente la hemorragia posparto. Entonces, si ya identificamos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos cuáles son los métodos de prevención, pero aún así nos enfrentamos ante una paciente que presenta hemorragia obstétrica, ¿qué hacemos? Y es acá cuando realmente nos enfrentamos al desafío. ¿Y en qué consiste ese desafío? Lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de identificar que la paciente está con hemorragia es activar el código rojo. ¿Quién va a activar ese código rojo? La primera persona que tenga el contacto con la paciente con sangrado, ya sea enfermería, el conserje que está trapeando y está viendo que la sangre está saliendo de la camilla de la paciente, el externo que va pasando porque va a sacar laboratorios. Cualquier persona que tenga el primer contacto con la paciente con hemorragia tiene que tener la capacidad de activar el código rojo. Y a partir de aquí vamos a ir contando los minutos. Vamos a ver lo valiosa que es esa primera hora desde que detectamos la paciente con hemorragia obstétrica hasta que nosotros actuamos, y cómo esto va a disminuir su riesgo de morbimortalidad. Entonces, minuto 0 va a ser activación del código rojo. Una vez activado el código rojo, tenemos que tener equipos de respuesta inmediata. Esto es un equipo multidisciplinario donde una sola persona no va a poder sacar adelante a esa paciente. Cada integrante del equipo tiene que saber cuál es su rol, quién va a sacar laboratorios, quién va a ir al banco de sangre, quién va a colocar la sonda Foley, quién va a estar monitorizando sensorio y signos vitales. Y para todo eso, lo ideal sería que se realicen prácticas previas para poder identificar estos roles, o bien que todos estén en la capacidad para saber en qué actuar al momento en que se active el código rojo. Y es muy importante que siempre haya un líder. Ese líder va a ser el encargado del minuto 0 a los primeros 20 minutos de iniciar la reanimación y el diagnóstico de la paciente que está con hemorragia obstétrica. En cuanto a la reanimación, vamos a hablar más adelante específicamente, porque aquí tenemos involucrada la administración de soluciones, medicamentos y ciertas maniobras que tenemos que hacer para detener la hemorragia. Una vez nosotros estamos iniciando esta reanimación, estamos realizando el diagnóstico. ¿Cuál fue la causa de la hemorragia? ¿Está atónico mi útero? ¿Tengo retención de tejidos? ¿Ya evidencié que hay una rasgadura cervical? Sea cual sea la causa, ese es el tiempo idóneo que tenemos para identificarla y para posteriormente, del minuto 20 al minuto 60, realizar un tratamiento dirigido.
Si la causa de la hemorragia fue por retención de tejidos placentarios, entonces yo tengo que prepararme para llevar a esa paciente a quirófano y realizar un lagrado para sacar todo ese tejido placentario retenido. Si la causa fue porque hay una atonía y a pesar de dar medicamentos, el lecho placentario sigue sangrando, pues yo voy a colocar un balón hidrostático y si no, voy a colocar suturas compresivas para poder controlar esa atonía. Entonces, del minuto 20 al 60, yo tengo que realizar un tratamiento dirigido. Si estoy en un lugar donde no tengo la capacidad de resolución, donde no tengo banco de sangre, donde no tengo los medicamentos ideales o necesarios para poder tratar a esta paciente, lo que yo tengo que hacer es parar ese sangrado para poder referirla, tratar de mandarla lo más estable hemodinámicamente posible y referirla a un hospital de tercer nivel, donde ahí posteriormente ya se le puede dar un manejo avanzado. Si yo logré resolver y dar un tratamiento dirigido en el hospital donde estoy, de los 60 minutos en adelante, el manejo avanzado va a ser corregir si esa paciente por la hipovolemia que tuvo inició con una lesión renal aguda, si es una paciente que ya está con una coagulopatía, ya sea de consumo o dilucional, corregir esa coagulopatía. Si es una paciente que estaba con preeclampsia con criterios de severidad y a pesar de la hemorragia obstétrica, pues tenemos complicaciones, por ejemplo, se deterioró, ya tenemos un síndrome de HELP, pues vamos a corregir ese síndrome de HELP o a tratar de manejar lo mejor posible estas pacientes. Lo ideal sería tenerlas controladas en una unidad de alta complejidad obstétrica, una unidad de cuidados intensivos, dependiendo qué tan severa sea las secuelas de la hemorragia obstétrica. Entonces, regresando al minuto 0 al 20, ya dijimos que lo primero que tenemos que hacer es reanimación inicial y diagnóstico. Pero ya para yo poder reanimar a esa paciente, yo necesito detener la hemorragia para que me permita a mí diagnosticar cuál es la causa del sangrado. Y para eso tenemos dos opciones compresivas. Una de ellas, y que me imagino es con la que la mayoría están familiarizados, es realizar masaje uterino bimanual. Yo introduzco mi puño dentro de la vagina de la paciente para presionar el útero y con mi otra mano la voy a colocar aproximadamente a nivel de la cicatriz umbilical para tratar de compresionar el útero en medio de mis dos manos. Y lo voy a hacer con la mayor fuerza que yo pueda para tratar de detener el sangrado. En ese momento, cuando yo estoy deteniendo el sangrado, estoy pidiendo que realicen laboratorios, que empiecen a hacer las diluciones de los medicamentos uterotónicos que vamos a administrar y eso nos va a servir para tratar de controlar momentáneamente el sangrado y ya dar un manejo dirigido. Y por otro lado, y una de las más factibles y que no genera tanto malestar para la paciente y se relaciona con menos riesgo de infección, es la compresión aórtica externa. ¿En qué consiste la compresión aórtica externa? Yo identifico dónde está el ombligo de mi paciente y 2 centímetros hacia la izquierda del ombligo, con mi puño, en esta forma, yo voy a presionar y a dejar caer el peso de mi cuerpo para tratar de presionar lo más que pueda. Se va a dificultar un poco esta técnica en pacientes que tienen sobrepeso o que son obesas, pero oye, al dejar caer todo el peso de nuestro cuerpo, podemos lograr comprimir esa aorta de una manera externa y con mi mano contralateral voy a palpar el pulso femoral para ver si ya dejó de latir. En el momento en que yo ya no perciba ese pulso femoral, voy a tener la pauta que estoy realizando una adecuada compresión aórtica externa. Si yo estoy realizando la presión con mi puño y con toda mi fuerza y aún así sigo palpando ese pulso femoral, significa que no estoy realizando adecuadamente la maniobra. ¿Para qué me va a servir esta maniobra? Al momento de yo detener el sangrado momentáneamente con esa compresión aórtica, que podemos realizarlo hasta durante un lapso de 25 a 30 minutos, me va a servir para saber si esa paciente tiene restos de tejido placentario y la tengo que llevar al quirófano, me la voy a llevar así al quirófano hasta que ya podamos resolver. Si es una paciente en quien se va a colocar un balón de Bacri, yo voy a quedarme deteniendo y realizando la compresión aórtica externa mientras otra persona llega y coloca el balón de Bacri. ¿Qué vamos a obtener como objetivo? Ganancia de tiempo para poder dar un tratamiento dirigido, siendo el objetivo de estas maniobras detener la hemorragia. Durante esos minutos que yo detengo la hemorragia, me va a servir a mí para realizar un diagnóstico certero y con base a esto ya dar un tratamiento dirigido. Pero no voy a esperar a ver si me funciona el masaje uterino bimanual, si veo que no me funciona y sigue sangrando,
voy a realizar la compresión aórtica externa, si veo que no me funciona, me voy a pasar a medicamentos. No, recuerden que son 20 minutos que tenemos para poder realizar toda esta serie de eventos. Entonces todo va a ser de una manera simultánea. Y algo muy importante, y con lo que tal vez tenemos conflicto la mayoría, es con estadificar cuáles son las pérdidas hemáticas. Y no me dejarán mentir que es algo muy subjetivo y que la mayoría de veces nos quedamos con lo que nos dice el anestesiólogo. Probablemente a nuestro criterio es más lo que tiene de pérdidas sanguíneas la paciente, pero si nos dice que fueron 500 y para nosotros mejor, y eso colocamos en la nota, sin tomar en consideración todas las repercusiones que pueden traer para esa paciente, ya sea en un tiempo inmediato o en un tiempo mediato durante su puerperio o bien con pronósticos de vida. Entonces es muy importante que sepamos cómo estimar de una forma menos subjetiva estas pérdidas hemáticas. Y para eso vamos a saber que una gasa empapada de 10 por 10 centímetros va a equivaler aproximadamente a 60 mililitros de sangre. Una compresa, vamos a regresar acá a la anterior, una compresa de 30 por 30 centímetros completamente empapada va a tener un equivalente a 140 mililitros. Si yo tengo la oportunidad de pesar mis gasas y esas gasas pesan 1000 gramos, va a ser el equivalente a 1000 mililitros. En el momento en que estamos enfrentados con una paciente con hemorragia obstétrica, lo último que se nos va a pasar por la mente va a ser pesar esas gasas. Pero sí es importante que lo realicemos como ejercicio después de cada parto atendido, después de cada cesárea, cuando ya estemos tranquilos que todo salió bien con mamá y con bebé, que ese es el objetivo de todos los obstetras, pues que ya pesemos nuestras compresas o nuestras gasas para que vayamos haciendo el ejercicio y veamos qué tan cerca o lejos estábamos de lo que estimábamos con estas pérdidas hemáticas. Y eso lo van a ver más adelante cuando ya les toque su taller práctico. Y lo importante de acá es que sepan que 1 gramo va a equivaler a 1 mililitro. Si la paciente empapa todas las sábanas de la camilla con sangre, va a tener una pérdida estimada de 1 litro. Y si esta sangre se derrama más allá de la camilla hacia el suelo con un diámetro promedio de 1 metro a la redonda, va a ser 1500 mililitros. Hay ciertas medidas que se han tratado de poner en práctica para que sean menos subjetivas las cuantificaciones de pérdidas hemáticas. Sin embargo, se ha visto que a pesar de que empezaron a generar estos receptáculos medidores, que es lo que hacían era tener una medición directa de la pérdida sanguínea por medio de estos receptáculos que estaban calibrados. Estos los empezaron a poner en práctica en las Américas, principalmente en Argentina y en Perú. Se dieron cuenta que primero, si no estaban bien colocadas, no iba a caer todo el sangrado durante el receptáculo. Y segundo, que quien estaba a cargo de la paciente con hemorragia estaba más pendiente de ver el sangrado que en tratar de corregir. Por lo tanto, vamos a quedarnos con el método antiguo y que es el que tenemos todos en nuestros hospitales, que es la cuantificación y la estimación subjetiva de sangre. Pero ahora ya tenemos más o menos una idea de cómo poder estimar esas pérdidas sanguíneas. ¿Y cuál es el objetivo de que nosotros logremos detener esta hemorragia y podamos realizar una estadificación más objetiva de pérdidas hemáticas? Y va a ser evitar que esta paciente llegue a caer en un estado de choque. ¿Cuál es el estado de choque? Vamos a ver por definición que el estado de choque va a ser cualquier anormalidad que va a ocurrir en el sistema circulatorio y nos va a dar como resultado una perfusión de órganos y oxigenación tisular inadecuadas. Es decir, vamos a tener una hipoperfusión tisular. Y toda paciente que tiene pérdidas significativas de sangre y que llega a presentar un estado de choque va a realizar ciertos mecanismos compensatorios basados en estos 3 objetivos. Lo primero es que deben de preservar la perfusión cerebral, coronaria, a expensas de sacrificar piel, músculo y áreas plásticas. Segundo, la importancia de mantener un gasto cardíaco. Ya dijimos que durante el embarazo va a haber una elevación del gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa con las pacientes que tienen preeclampsia, ya sea con o sin criterios de severidad? La misma fisiopatología de la preeclampsia nos dice que el gasto cardíaco en estas pacientes, lejos de estar aumentado, va a empezar a disminuir cuando ya estamos en la fase clínica de la preeclampsia. Entonces, si nosotros tenemos una paciente preeclámptica con criterios de severidad, que tuvo hemorragia obstétrica, que llegó a descompensarse tanto que progresó hacia un estado de choque, pues ese corazón va a tener que aumentar su frecuencia cardíaca, porque de por sí su gasto cardíaco ya estaba disminuido y tiene que mantenerlo para poder preservar esa perfusión cerebral y coronaria.
¿Cuál va a ser ese mecanismo? Va a empezar a aumentar la frecuencia y la contractilidad miocárdica para tratar de compensar el gasto cardíaco. Y el tercer objetivo va a ser mantener un volumen efectivo intravascular por medio de venoconstricción. Y esto nos lleva a clasificar el estado de choque. Hay 4 clasificaciones: el cardiogénico, obstructivo, distributivo, que en este lapso, es cuando entra el choque séptico, y el hipovolémico, que es al que le vamos a dar más importancia el día de hoy. Entonces, al igual que la estadificación o la definición de choque, el choque hipovolémico va a ser aquella anormalidad en el sistema circulatorio que va a resultar en una inadecuada perfusión y oxigenación, pero que va a estar provocada por la depresión de volumen circulante. Esta depresión puede ser por pacientes que presenten hemorragia, diarrea, vómitos o pacientes que sean grandes quemados. Nos va a hacer referencia entonces a un déficit de oxígeno y de nutrientes a nivel celular que no necesariamente se van a asociar a una hipotensión arterial. Y eso sí me gustaría que se lo queden bien grabado, que la paciente no tiene que presentar una hipotensión arterial para que nosotros podamos definir o clasificar a esa paciente en un estado de choque. Hay muchos parámetros más que tenemos para poder identificar ese choque desde etapas iniciales y no esperar a que vaya a progresar hacia un estadio 3-4 del choque hipovolémico. Entonces, regresando con la fisiopatología de lo que sucede en el choque secundario a depresión de volumen, que es el choque hipovolémico, vamos a tener que esta hipovolemia va a estar dada por una hemorragia. Esa hemorragia lo que va a realizar o a generar es que haya una depresión hídrica. A nivel cardíaco vamos a tener una disminución de la precarga. Esta disminución de la precarga nos va a generar disminución del gasto cardíaco. Si nuestro gasto cardíaco está disminuido, por ende, el transporte de oxígeno también lo va a estar. Cuando ya tenemos esta hipoxemia, pues ya vamos a manifestar signos como disminución de la presión arterial. Eso va a llevar posteriormente a que la paciente entre en un estado de choque. Vamos a tener una disminución de la perfusión tisular, y si nosotros no diagnosticamos y corregimos o actuamos inmediata y oportunamente, vamos a tener una falla orgánica múltiple, y eso va a llevar finalmente a la muerte de la paciente. Entonces, para que nosotros podamos manejar el choque hipovolémico, lo primero que debemos saber es reconocerlo. Segundo, identificar cuál fue la causa probable de ese estado de choque. Y tercero, tengo que dirigir mi tratamiento con base a la causa. El control definitivo de la hemorragia y la restauración del volumen circulante adecuado van a ser los objetivos del tratamiento del choque hipovolémico hemorrágico. Y aquí vamos a ver a continuación cuál es la clasificación del estado de choque. Pero necesito que alguien de ustedes, tenemos 63 participantes, 1 o 2 personas lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. Ante un supuesto caso, tenemos una paciente, 22 años, 38 semanas de gestación, llevó control prenatal, aparentemente sin ninguna complicación, inicia con trabajo de parto, acude al hospital donde ustedes están trabajando para atención del parto. Se va bien con todo su trabajo de parto, tiene un parto sin complicaciones, sin necesidad de realizar una episiotomía, tiene una rasgadura grado 1, un bebé que pesó 6,5 libras, y la paciente pasa estable a recuperación. Y le dan pérdidas hemáticas aproximadas de 300 mililitros. Media hora después, pasa a enfermería revisando pañales y se da cuenta que esa paciente tiene más sangrado de lo esperado en el pañal. No ha llegado a empapar las sábanas, pero ese pañal está empapado. Avisa a los residentes, le toman signos vitales, tiene una presión arterial 105/70, tiene frecuencia respiratoria de 20 por minuto, saturación de oxígeno de 95%, no hay alteración del sensorio y tiene una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto. Ahora necesito que alguien de los 62 valientes que están acá me digan que si consideran que esta paciente está chocada, y si lo consideran así, que me digan en qué grado de choque la clasificarían. Les dejo abierto el micrófono o el chat. Vamos a ver. Glendy dice choque severo por la frecuencia cardíaca. Muy bien, gracias Glendy. Y efectivamente,
el estado o el grado de choque nos lo va a dar el parámetro más alterado que tengamos, aunque esa paciente todavía no tenga hipotensión ni alteración del sensorio ni hipotermia. Entonces, si tenemos una paciente que ya tiene más de 120 latidos por minuto, eso nos la va a estadificar en un choque severo o grado 4 y nos va a dar la pauta que esa paciente perdió aproximadamente 35 o más por ciento de su volumen, siendo un estimado de más de 2 litros. Entonces, aunque la paciente no esté hipotensa, si esa paciente tiene palidez, si tiene frialdad, si está sudorosa, si su llenado capilar está prolongado, si está letárgica o inconsciente, la vamos a estadificar en un grado 4, aunque no cumpla todos los parámetros de hipotensión, de alteración del sensorio y solamente esté alterada la frecuencia cardíaca. Ese es el parámetro que nos va a dar la estadificación del estado de choque. Y algo importante relacionado con este estado de choque y con la hipotensión es que actualmente se maneja en el término de una hipotensión permisiva. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos como objetivo el control de la hemorragia, en una paciente en quien tengamos una hemorragia que no logremos controlar, nosotros no podemos pretender normalizar la presión arterial. Ya vimos cuáles son los mecanismos compensatorios, ya vimos cuáles son esos cambios adaptativos, ya vimos cómo está compensando ese corazón para tratar de mantener el gasto cardíaco. Entonces, no vamos a esperar tener una presión arriba de 170. Tampoco vamos a iniciar administrando volumen incontrolablemente, porque lo que vamos a hacer es incrementar la morbimortalidad de esta paciente, hacer que no se forme el coágulo y que aumente la hemorragia lejos de controlarla, hacer que entre en un estado de acidosis, hacer que entre en un edema agudo de pulmón. Por lo tanto, si no hemos controlado la hemorragia, no vamos a pretender normalizar la presión arterial sistémica o la presión arterial media. Si la paciente está hablando, si no hay ninguna alteración del sensorio y nosotros palpamos pulso radial, no debemos administrar fluidos indiscriminadamente o en bolus como estamos acostumbrados a hacer. Por el contrario, si tenemos ausencia del pulso radial, vamos a administrar de 250 a 300 mililitros de solución Hartmann y en un lapso de 15 minutos reevaluar a la paciente para ver si ya se palpan esos pulsos y que no haya deterioro del sensorio. Si tenemos presiones arteriales sistólicas inferiores a 80 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor a 60, debemos de administrar nuevamente 250 a 300 mililitros de solución Hartmann. Si a pesar de esto no la logramos reanimar y la paciente empieza a deteriorar más los niveles de presión, pues va a ser una paciente candidata a administrar aminas vasoactivas. Pero si logramos que esta paciente detenga la hemorragia, que no deteriore sensorio y palpamos pulsos radiales, no vamos a seguir administrando bolos de solución, únicamente vamos a dejar mantenimiento. Una vez que nosotros logremos controlar la hemorragia, entonces en esa paciente ya debemos buscar parámetros vitales normales. Y de aquí derivan los principios hemodinámicos de Pinsky. ¿Cuáles son esos principios? El primero nos dice la taquicardia nunca es buena. Cualquier paciente taquicárdico es porque está compensando y hay algo detrás de él, ya sea por hipovolemia, porque esté séptica, tenemos que buscar cuál es la causa de esa taquicardia. Segundo, la hipotensión siempre va a ser patológica, pero debemos saber cuándo tenemos que actuar frente a esa hipotensión con administración de volumen y cuándo podemos tener mejores parámetros terapéuticos que administrar volumen indiscriminadamente. El tercer principio de Pinsky nos dice que la presión venosa central se va a elevar únicamente en pacientes enfermos. No existe un gasto cardíaco normal, pero sí va a haber un gasto cardíaco ideal para cada individuo y el edema periférico generado posteriormente a pacientes que estuvieron bajo reanimación hídrica, bajo tratamiento por una hemorragia, por una sepsis en una unidad de cuidados intensivos, pues va a ser puramente estético. Y en esta gráfica Pinsky nos demostraba cómo iba incrementando la mortalidad conforme la frecuencia cardíaca se iba elevando. Por ejemplo, una paciente que llega a tener frecuencia cardíaca aproximadamente 150 latidos por minuto va a incrementar su riesgo de mortalidad 30%. Si a esto nosotros asociamos una hipotensión, que va a ser cualquier nivel de presión que va a generar hipoperfusión,
Y principalmente, si tenemos elevación del lactato en presencia de taquicardia arriba de 90 latidos por minuto y este lactato está arriba de 2 milimoles por litro, vamos a incrementar de un 30 a un 65% el índice de mortalidad de esa paciente. Por lo tanto, es importante que controlemos la frecuencia cardíaca y que detectemos oportunamente el estado de choque en nuestros pacientes. Idealmente, si tenemos cómo realizar una gasometría, medir los niveles de lactato, o bien si en el laboratorio se los procesan, ver cómo está ese valor de lactato, que ya terminando la charla vamos a ver cuál es la importancia y cuál es el pronóstico para pacientes con hemorragia obstétrica. Y todo esto nos va a servir para poder saber cuál es el riesgo de mortalidad que tiene nuestra paciente. ¿Qué otros parámetros tenemos? El índice de choque. El índice de choque no es más que la división de la frecuencia cardíaca en la presión sistólica. No necesitamos calculadora, no necesitamos sacar nuestro teléfono, simplemente si nosotros vemos que esa paciente tiene más alta la frecuencia cardíaca que la presión arterial sistólica, es una paciente que está en choque. Si logramos realizar la ecuación, vamos a ver que el punto de corte de embarazo y el índice de choque es promedio de 0.9, variando desde 0.7 a 0.9 hasta 1, 1.1, dependiendo de cuál sea el trimestre. Este índice de choque aplica para pacientes en primer trimestre que tienen embarazo ectópico, que tienen abortos espontáneos, pacientes que tienen desprendimiento prematuro de placenta, placentas previas sangrantes. Nos vamos a tener una pauta para saber qué tan descompensada esté esa paciente si tiene más alta la frecuencia que la presión sistólica. Y hay diferentes estudios y evidencia científica donde nos dice que el uso del índice de choque en obstetricia nos puede ayudar a estimar indirectamente cuáles son las pérdidas sanguíneas de la paciente y a poder clasificarlas para saber si tuvo una hemorragia masiva o simplemente fue una hemorragia obstétrica. Y otra pauta que tenemos es el déficit de base. Actualmente ya se utiliza el déficit de base para estadificación del estado de choque. Lo normal es que este se encuentre entre -2 a +2 y lo vamos a dividir en clase leve, moderada y severo, dependiendo de cuál sea el rango. Leve si se encuentra entre 2 y 6, moderado si se encuentra entre 6 y 10 y severo si ya se encuentra superior a 10. Y actualmente la mayoría de guías de estadificación del estado de choque ya nos incluye el déficit de base, como lo podemos ver en el recuadro de la derecha, y en el recuadro de la izquierda, donde tenemos la clasificación de la hemorragia, vamos a ver una paciente que tiene un estado de choque grado 3 con un índice de choque mayor o igual a 0.9 y un déficit de base entre 6 a 10, va a tener un riesgo de mortalidad del 25%. Pero si esta paciente tiene un índice de choque superior a 1 o un déficit de base superior a 10, se va a duplicar y vamos a tener un 55% de riesgo de muerte materna. Con parámetros tan fáciles de utilizar que no necesitamos gastar, no necesitamos una gasometría, simplemente con realizar nuestro índice de choque podemos saber cuál es el pronóstico de esta paciente. Entonces, ya clasificamos que nuestra paciente está en estado de choque. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Y vamos a basarnos en estas 3 letras. OBE, oxigenación. Toda paciente con hemorragia obstétrica debe de tener oxígeno, ya sea por medio de mascarilla reservorio a 8 litros por minuto o mediante puntas nasales a 3 litros por minuto. Debemos de colocar 2 vías intravenosas periféricas, idealmente calibre 16-18. Esta colocación de las vías periféricas nos va a servir para toma de muestras sanguíneas, para realizar la compatibilidad, para administrar cristaloides, administrar medicamentos y, si puede ser necesario, administrar hemoderivados. Y el monitoreo, que debe ser una monitorización hemodinámica no invasiva, valorando el sensorio, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación parcial de oxígeno. Y recordemos que para una paciente embarazada, la saturación periférica de oxígeno mínima que debería de tener es de 95%. Y algo importante, y que va en relación con lo que mencionábamos antes de no administrar líquidos indiscriminadamente y de la hipotensión permisiva, es que estamos acostumbrados, y aún nuestro código rojo nos dice, debemos de reponer las pérdidas hemáticas en relación 3:1. Pero esta reposición 3:1 es completamente antifisiológica. ¿Por qué es antifisiológica? Y de acá deriva el principio de Mattox. ¿Qué nos dice Mattox? Bueno, Mattox realizó una prueba, un estudio con los pacientes que estaban en la guerra
con todos los soldados que habían sufrido traumatismos, quemaduras, etcétera, y que tenían hemorragia, y empezó a evidenciar que aquellos pacientes que no tenían alteración del sensorio, que sí tenían presencia de pulsos y que no estaban con deterioro hemodinámico, era mejor no administrar fluidos porque esto iba a incrementar su riesgo de morbimortalidad. Y de acá deriva este concepto Mattox. Mattox nos dice que administrar soluciones a un paciente sangrando activamente va a ser una pérdida tanto de recursos como de tiempo. El 90% de los pacientes que sufren algún tipo de trauma no necesitan una reanimación agresiva con volumen. El objetivo va a ser parar la hemorragia. Y aquí regresamos al concepto de no romper el coágulo. Tenemos que parar la hemorragia. Si la paciente está con sangrado activo, lejos de que yo la vaya a ayudar administrando 3 litros de solución, si ella me perdió 1 litro de solución durante el parto, lo que yo voy a hacer es poner inestable ese coágulo que se está empezando a formar, esa agregación plaquetaria. Entonces, si ese coágulo está empezando a formarse o es un coágulo que no se forma adecuadamente y yo empiezo a pasar volumen y volumen, lo que voy a hacer es romper ese coágulo y abrir nuevamente el chorro y que la paciente siga sangrando agresivamente. Por lo tanto, no debemos administrar volumen indiscriminadamente en pacientes que tienen hemorragia activa. Entonces, ¿cómo vamos a administrar fluidos? ¿Tenemos que administrarlos o no? Y si los vamos a administrar, ¿qué vamos a administrar? ¿Cuánto y cómo? Toda la vida nos han enseñado que la solución salina al 0.9% es la solución fisiológica. Si nosotros comparamos esa solución fisiológica con nuestro plasma, vamos a darnos cuenta que de fisiológico realmente no hay nada. Tenemos 154 miliequivalentes de sodio y de cloro en una solución salina al 0.9%. Por el contrario, la solución Hartmann es la que más va a asemejar los niveles plasmáticos. Tenemos 130 miliequivalentes de sodio, 4 miliequivalentes de potasio, 2.7 de calcio y 109 de cloro. Por lo tanto, se considera que el lactato de Ringer o el Hartmann es el cristaloide ideal para poder reanimar a nuestras pacientes. Es la primera línea. Tenemos que realizar una hipotensión permisiva, como lo habíamos visto previamente, con restricción de líquidos. Y si esto se realiza previo a pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, va a mejorar aún más su pronóstico. Debemos de evitar el uso de hidroxietilalmidón o de coloides porque esos van a incrementar el riesgo de una lesión renal y de acidosis. Este es un estudio donde compararon el uso liberal versus el uso restrictivo de cloruro de sodio. Se involucraron más de 1.500 pacientes, todos en estado crítico, y encontraron que la restricción de cloruro de sodio se asoció con menor lesión renal aguda, comparando un 8 versus un 14%, tuvo menos requerimiento de terapia de reemplazo renal, un 6 versus un 10%, hubo un incremento de acidosis hiperclorémica. Por lo tanto, por todas estas conclusiones, se considera que la solución salina al 0.9% no es la primera línea para reanimación de fluidos. Si yo me encuentro en un lugar donde no tengo ningún otro fluido más que solución salina, pues voy a administrar solución salina. ¿Cuáles son los objetivos de la fluidoterapia? Primero, restaurar el volumen intravascular, maximizar el transporte de oxígeno, que ya mencionamos que va a estar disminuido en estas pacientes, y revertir la coagulopatía durante o después de un cuadro de hemorragia obstétrica. Entonces, la forma correcta en la que yo voy a administrar mis soluciones o mis cristaloides va a ser en bolos de 300 mililitros cada 15 minutos y en función del restablecimiento de signos vitales. Si nosotros usamos rutinariamente las soluciones coloides, ya sea como los almidones, albúmina o celulosa, vamos a incrementar riesgo de lesión renal y de acidosis, como habíamos mencionado. Pero si no tenemos nada más a la mano y lo único que tenemos son coloides, la cantidad máxima que debemos de pasar en un lapso de 24 horas es de 1 litro o bien 20 mililitros por kilo en el lapso de 24 horas. Si nosotros administrando estos bolos de 300 mililitros y valorando a los 15 minutos vemos que nuestra paciente ya empezó a mejorar sus parámetros vitales, si tiene una adecuada excreta urinaria, podemos suspender estos bolos y ya vamos a continuar con una infusión de cristaloides a razón de 50 gotas por minuto o 150 mililitros por hora. Idealmente deben de ser administrados en una bomba de infusión continua.
Si yo estoy administrando mis bolos de 300 mililitros, evalúa los 15 minutos, mi paciente sigue sin percibir pulsos radiales, sigue con deterioro de frecuencia cardíaca, de presión arterial o del sensorio, vuelvo a administrar otros 300 mililitros de solución. A los 15 minutos reevalúo nuevamente a mi paciente. ¿Cuál es el máximo de bolos que yo debo pasar? No más de 2 litros. Es decir, si estamos considerando que cada bolus va de 250 a 300 mililitros, no más de 8 bolus para no incrementar el riesgo de lesión renal, de acidosis, de hipotermia o de perpetuar esa hemorragia en la paciente. Si nosotros, a pesar de estar dando esta reanimación pausada y teniendo una hipotensión permisiva, no logramos tener una respuesta adecuada de la paciente, debemos de considerar que ya tiene una pérdida mayor al 20-25% de su volemia y debemos de valorar si es candidata para transfusión de hemoderivados. Como parte de los objetivos del manejo de estas pacientes es mantener una temperatura corporal estable, disminuyendo el riesgo de una hipotermia para no perpetuar la triada letal. Debemos de retirar la ropa húmeda y que esté mojada, idealmente utilizar frazadas de algodón, mantas de lana, colocar calor o bien campos quirúrgicos de tela o cualquier otro sistema de calefacción. Colocar una sonda Foley para estar evaluando la excreta urinaria de la paciente, que tiene que ser como mínimo 30 mililitros por hora o bien 0.5 mililitros por kilo minuto. Dijimos que todo esto lo vamos a realizar en un lapso de 20 minutos. Dentro de estos 20 minutos también incluimos la administración de deuterotónicos. ¿Cuáles son las diferentes pautas de deuterotónicos que tenemos? La oxitocina va a seguir siendo el número 1, administrar 10 unidades intramusculares, aunque hayamos pasado las 10 unidades durante el manejo activo del tercer periodo, o bien en una solución cristaloide de 500 mililitros, pasar de 30 a 40 unidades e iniciar una infusión de 125 mililitros por hora. Si la paciente no es cardiópata, no tiene enfermedad isquémica y no es hipertensa, podemos administrar metilergonodina a razón de 0.2 miligramos intramusculares. Nuestro código rojo nos dice es dosis única. ACOG, Royal College y guías canadienses nos dicen en un lapso de 2 a 4 horas podemos repetir nuevamente la dosis de metilergonodina. Misoprostol, este sí debe ser dosis única. La recomendación son 800 microgramos intrarrectales o bien 600 microgramos sublinguales o vía oral. ¿Cuál va a ser la pauta en la que yo tengo que administrar mis medicamentos? El primero va a ser el uso de oxitocina y esta va a tener un tiempo de acción aproximadamente de 1 a 3 minutos. En ese tiempo yo estoy realizando mi compresión aórtica externa, alguien más la está realizando, yo estoy identificando si hay rasgaduras, si el útero está tónico, si hay retención de tejidos, si probablemente es una paciente que está con un síndrome de HELLP y ya está con alguna coagulopatía, dependiendo de cuál sea la causa que yo estoy identificando. Al mismo tiempo yo tengo que ir pidiendo que me vayan haciendo las diluciones de medicamentos, que me pongan 40 unidades de oxitocina en 500 cc de cristaloide y que lo empiecen a pasar a 125 mililitros por minuto. Si yo estoy viendo que ya van pasando 1 a 3 minutos, que es el tiempo máximo de la oxitocina, y veo que no hay ninguna mejoría, de una vez me voy adelantando y voy pidiendo que le pasen la metilergonodina a mi paciente. Esta va a tener un periodo de acción de 2 a 5 minutos. Pero yo no voy a esperar esos 5 minutos de brazos cruzados. Yo estoy administrando o pidiendo que le administren la metilergonodina y de una vez estamos preparando a enfermería o a quien esté apoyándonos con que nos preparen las 4 tabletas de misoprostol para colocarlas intrarrectales. Independientemente de cuál sea el uso de uterotónicos que demos, toda paciente con hemorragia obstétrica debe de tener ácido tranexámico. Y vamos a ver más adelante cuál es la importancia del uso de ese ácido tranexámico. Entonces, con los uterotónicos, la OMS sigue recomendando el uso de oxitocina como la droga de elección para el tratamiento de la hemorragia postparto. Y recordar que el tiempo es todo. El tiempo es vida, el tiempo es oro y el tiempo es tejido. De nosotros y de nuestro manejo va a depender que esa madre no muera. Entonces, ya realizando un manejo dirigido a la hemorragia postparto, ya identificamos si fue por tono, si fue por tejido, si fue por trauma o si fue por trombito.
Ese tratamiento dirigido incluye colocación de traje antichoque no neumático si vamos a transferir a nuestra paciente de la labor de partos a un quirófano, o bien si no tengo los insumos necesarios para poder reanimar a esa paciente y necesito derivarla a otro hospital, debo colocar ese traje antichoque para que la paciente pueda ser trasladada. El traje antichoque aplica para pacientes con atonía o con problemas de retención de tejido. Y eso nos va a servir para preparación para poder llevar a esa paciente al quirófano, realizar una evacuación de los tejidos placentarios y continuar con nuestro manejo dirigido. Como ustedes ven, en todos nos comentan la compresión aórtica externa o el masaje uterino bimanual como parte del método idóneo para tratar de parar la hemorragia. En todos vamos a necesitar tratamiento farmacológico, pero todo este manejo se va a hacer de una forma simultánea. No voy a esperar los 8 minutos para que me empiece a hacer efecto el misoprostol cuando yo sé que tengo 20 minutos para poder reanimar a esa paciente y disminuir su riesgo de morbimortalidad. Les había mencionado la importancia del ácido láctico como marcador pronóstico para la hemorragia obstétrica. Este es un estudio donde evaluaron la medición del lactato al ingreso de pacientes a unidad de cuidados intensivos que todas habían tenido hemorragia posparto y encontraron que el punto de corte para mejorar o empeorar el pronóstico era de 3.75 milimoles por litro. Toda paciente que tenga hiperlactatemia nos debe alterar sobre el riesgo de lesión renal, de coagulación intravascular diseminada y de muerte. En este estudio encontraron que la medición del lactato es una herramienta útil en la predicción de complicaciones posterior a la hemorragia posparto. Por lo tanto, independiente de los demás parámetros, la elevación del lactato se considera per se como un criterio de severidad en los pacientes que tienen hemorragia obstétrica. ¿Cuáles son los rangos normales? Pacientes en condiciones generales, el lactato debe encontrarse entre 0.5 a 1 milimol litro. Pacientes que realizan ejercicio, 0.5 a 2 milimoles por litro. Este tiene que ser mayor a 2, si este es mayor a 2.5, nos va a empezar a incrementar riesgo de mortalidad. Y si llegamos a tener una paciente con más de 4 milimoles por litro, aparte de ser sugestivo de shock, va a ser un predictor independiente de mortalidad. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿en qué consiste esta reanimación con control de datos? Lo primero que debemos de hacer en estas pacientes es controlar el sangrado. Mantener una reanimación controlada mediante la hipotensión permisiva. Iniciar protocolos de transfusión masiva y de reanimación hemostática con base a los protocolos y a los recursos que tenga cada hospital. Evitar la triada y pentada letal, que vamos a ver a continuación en qué consiste la diferencia entre una y otra, y el uso de agentes antifibrinolíticos. Dentro de estos agentes habíamos mencionado que parte del protocolo y también como prevención de la hemorragia se utiliza el ácido tranexámico. La dosis del ácido tranexámico es de 1 gramo. Este gramo se diluye en 10 cc de solución cristaloide y se pasa en un lapso de 10 minutos. Eso nos va a dar 100 miligramos minuto y lo vamos a administrar tan pronto como identifiquemos que la paciente está con sangrado junto con los uterotónicos. No vamos a esperar a administrar todos los uterotónicos para pedir que se pase el ácido tranexámico. Pacientes que llegan a tener hemorragia obstétrica masiva o pacientes que tienen pérdidas significativas o alteración de sus parámetros vitales deberían de tener un manejo posterior en una unidad de cuidados intensivos. Y regresando a la triada y a la pentada letal, la triada consiste en coagulopatía, hipotermia y acidosis. Pero si a estos 3 parámetros se les agrega la hiperglucemia arriba de 180 miligramos por decilitro o la hipoxia, vamos a formar parte de la pentada letal y esto nos va a incrementar el riesgo de mortalidad de nuestras pacientes. Entonces debemos evitar hipotermia, ya vimos que debemos de corregir o a incrementar la temperatura de estas pacientes tratando de mantenerlas con calor. Debemos de evitar que esta paciente llegue a progresar hacia una coagulopatía de consumo o de dilución y debemos de evitar que esta paciente, mediante administración indiscriminada de fluidos, llegue a presentar una acidosis. Esto va a incrementar el riesgo de una lesión renal o puede hacer que esta paciente quede posteriormente con una terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la reanimación? Ya para terminar, el gol estándar o el objetivo primario va a ser parar el sangrado. Ya vimos cuáles son los parámetros de reanimación, si vamos a realizar una hipotensión permisiva o no, el uso de ácido tranexámico.
Dependiendo, eso lo vamos a ver el próximo jueves, dependiendo de cuáles sean las condiciones de la paciente, si hay inestabilidad hemodinámica o no, a pesar de todo el manejo, valorar la transfusión de hemoderivados. Y finalmente, si todo esto no nos funciona, en un lapso de los primeros 40 minutos, 40-60 minutos, pues ya vamos a llevar a la paciente a la siguiente línea de manejo. Los objetivos de esta primera fase va a ser mantener una hemoglobina arriba de 7 gramos por decilitro. Podemos tener una paciente con 7 gramos por decilitro que si no está inestable hemodinámicamente en ese momento, no debe de requerir transfusión de hemoderivados. Mantener recuento de plaquetas arriba de 50,000. El tiempo de tromboplastina menor a 1.5 veces lo normal. Niveles de fibrinógeno arriba de 150, idealmente entre 150 a 200 miligramos por decilitro. Y si podemos realizar una gasometría arterial, valorar que ese calcio ionizado que nos reporta NAGI se encuentre entre 1.1 a 1.3 milimoles por litro. Gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, Marisabel tiene una pregunta, dice, uso de carboprost en la hemorragia posparto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la mayoría de guías no nos mencionan el carboprost. Primero, porque no está disponible para todos los países, para todos los hospitales. Si nosotros no tenemos ningún otro uterotónico y lo que tenemos carboprost, podemos utilizar el carboprost. Pero si nos basamos en todas las guías internacionales, el carboprost no funciona como parte del manejo para una hemorragia obstétrica. Ok. Y hay otra pregunta que dice, si una paciente que ya recibió 2 ampollas de oxitocina, ¿se le puede administrar carbetocina? No, porque recordemos que estos tienen mecanismos de acción similares y ya tendríamos saturados los receptores, no nos va a funcionar, lo único que vamos a hacer es gastar esos uterotónicos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Disculpe, tengo una duda respecto a la hemorragia obstétrica masiva. Permítanme un minuto. Respecto a la hemorragia obstétrica masiva y la reposición por rounds. Bueno, vamos a ver. Si nosotros tenemos una paciente con hemorragia obstétrica activa, ya identificamos que sus pérdidas son independientemente de la cuantía o de la duración, pero son capaces de generar inestabilidad hemodinámica, lo primero que yo debo hacer es administrar de 250 a 300 mililitros de cristalol. Yo tengo un lapso aproximadamente de 15 minutos para valorar si está funcionando ese volumen en mi paciente. Pero media vez yo estoy esperando ese tiempo, yo tengo que estar pidiendo que se le pasen uterotónicos, tengo que estar evaluando cómo está el sensorio de mi paciente, cómo está su presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, si la paciente está con hipotermia o no, si está con uresis o no. Y dependiendo de eso, si veo que mi paciente logra mejorar sus parámetros en ese lapso de 15 minutos, yo dejo de pasar mis bolos de 250 a 300 mililitros de cristaloide y empiezo a pasar una solución de mantenimiento a 150 mililitros por hora, siempre de cristaloide idealmente dejado. Si después de utilizar ese bolus, yo veo que mi paciente, en vez de mejorar, va deteriorando, vuelvo a administrar otros 250 a 300 mililitros de solución. ¿Cuál es el máximo que yo tengo para ver si le está funcionando o no? Pasar hasta 8 bolos. Si en el lapso de la administración de esos 8 bolos de cristaloide, siempre evaluando entre uno y otro parámetros vitales, sensorios, si hay hipotermia o no, si ya voy llegando al número 8 y veo que no hay ninguna mejoría, esa paciente no va a mejorar con una reanimación hídrica. Esa es una paciente que probablemente va a requerir transfusión de hemoderivados o bien de utilizar aminas vasoactivas. No sé si con eso logré responder la pregunta o si todavía hay dudas. Creo que sí. La siguiente pregunta sería, si se usara carbetocina, ¿en qué momento se coloca esta? ¿Antes o después de la metilergonobina o misoprostol? Bueno, si se dan cuenta, en estas pautas de manejo no nos aparece la carbetocina como manejo de la hemorragia obstétrica, porque se ha visto que su utilidad es muy buena
y es altamente específica para prevención de la hemorragia, pero hay pacientes idóneas para prevenir la hemorragia con el uso de carbetocina. Pacientes que tienen sobredistensión uterina, ya sea por embarazos múltiples, porque tienen miomas, porque tienen polidramios, por bebitos con sospecha de macrosomía, o pacientes que van a ser sometidas a una cesárea electiva, ya tuvieron 2, 3 cesáreas previas. En esas pacientes que yo sé que tienen un riesgo incrementado de tener una hemorragia obstétrica, voy a utilizar la carbetocina en vez de utilizar la oxitocina como manejo activo del tercer periodo. Al momento en que nace el hombro anterior, yo voy a pedirle al anestesiólogo, voy a pedirle a la enfermera que le pasen la carbetocina en vez de la oxitocina. De esa forma, sí hay estudios donde se evidencia científicamente que va a tener una mejor respuesta para la disminución de una hemorragia obstétrica el uso de carbetocina como preventivo que si yo lo utilizo como parte del manejo de la hemorragia obstétrica, aparte que si valoramos beneficios en cuanto a costo-beneficio, pues la carbetocina es sumamente más cara que la oxitocina. Y recordar que estos uterotónicos son termolábiles, a diferencia del misoprostol, que ese no necesita estar en refrigeración. Entonces, la carbetocina no forma parte de los uterotónicos para el manejo de la hemorragia obstétrica. Sin embargo, si yo no tengo ninguna otra opción de uterotónico y lo único que tengo es carbetocina, voy a administrar la carbetocina, si es lo único que tengo para poder reanimar a mi paciente. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, gracias por su excelente charla, doctora. Mi pregunta es ¿por cuánto tiempo se tendría que esperar la hipotensión permisiva? Y si se realiza una transfusión sanguínea, ¿en cuánto tiempo se debería de transfundir una unidad de células empacadas? Bueno, no me voy a adelantar a la siguiente charla, todo lo de transfusión consciente de hemoderivados lo vamos a ver el próximo jueves, pero regresando a la pregunta, para valorar lo de la hipotensión permisiva es, prácticamente yo termino de pasar mis 250, 300 mililitros de solución y yo voy a evaluar cómo están los parámetros de la paciente. Si a pesar de eso la paciente sigue con hemorragia activa y no se logra controlar, aunque estemos tratando de detener compulsivamente la hemorragia, y no hay mejoría o respuesta adecuada en cuanto al sensorio, signos vitales, entonces voy a volver a administrar mi solución. Si en el siguiente bolus yo veo que en vez de que esa paciente o mantenga la presión o la mejore, me empieza a deteriorar, o si tengo valores de presión sistólica por abajo de 80 a una presión arterial media por abajo de 60, esa paciente va a ser candidata o a reanimación con hemoderivados o al uso de aminas vasoactivas. Entonces va a depender mucho también de los valores de la presión arterial sistólica y de la PAM. ¿Cuál es la dosis máxima de ácido tranexámico y el intervalo de administración de este? Bueno, si yo identifique que mi paciente está sangrando y como parte de mi protocolo coloco el gramo de ácido tranexámico, puedo repetir mi dosis a los 30 minutos, ¿sí? Y luego si es una paciente, por ejemplo, que llega a requerir de suturas compresivas o que necesita un manejo y realizar una laparotomía y vemos que todavía persiste un sangrado en capas o es una paciente que pasa empacada a una unidad de cuidados intensivos, en ella podemos repetir después de esa dosis de los 30 minutos, 3 dosis más de ácido tranexámico, una cada 8 horas, siempre de 1 gramo. Pero en el momento, si yo veo que mi paciente no mejora con el sangrado y estamos dando todo el manejo, es una dosis más a los 30 minutos. El tiempo de administración va a ser de 10 minutos cada gramo. ¿Podrías hablar un poco sobre el tromboelastograma? Gracias. Tromboelastograma. Eso lo tenemos en la siguiente clase, el próximo jueves. Muy bien. Junto con la transfusión de hemoderivados. Ajá, entonces, ¿su experiencia en el uso de técnica para pinzamiento de arterias uterinas? Si se sabe realizar adecuadamente, es una técnica sumamente efectiva que nos puede servir para controlar la hemorragia en ese momento o bien para dejar las pinzas colocadas si vamos a trasladar a nuestra paciente a un hospital de tercer nivel. Ahorita yo les di el manejo integral o el manejo de inicio de la hemorragia. En la siguiente clase vamos a ver la transfusión de hemoderivados y todo lo del tromboelastograma. Y la siguiente, que va a estar a cargo de la doctora Silvia Luti, va a ser específicamente de la técnica CEA o el pinzamiento de las arterias uterinas,
de la colocación de balones hidrostáticos, entonces no me voy a adelantar para ser tan específica en la técnica SEA, pero en cuanto a la función, sí es sumamente funcional. Y la última pregunta que me aparece por acá es: ¿alguna experiencia o comentario sobre embolización de arterias uterinas con radiología intervencionista? Realmente nunca he tenido la experiencia. Sí se considera dentro de la línea secundaria de manejo de la hemorragia obstétrica sin ninguna de las medidas farmacológicas, médicas o quirúrgicas han funcionado. Pero yo en lo personal realmente no he tenido ninguna experiencia con embolización selectiva, de la embolización de arterias uterinas. ¿En cuánto tiempo ametilergonovina es contraindicada en pacientes hipertensas? ¿Qué pasa cuando una paciente hipertensa sufre de choque por hemorragia y se hipotensa? Ante la hipotensión y hemorragia no controlada aún, ¿se podría utilizar ametilergonovina en ese caso? No, independientemente que en este momento la paciente esté hipotensa, si es una paciente que ya se sabe con hipertensión crónica, o que es una preeclampsia con o sin criterios de severidad, o que es una hipertensión gestacional, va a ser la primera contraindicación que vamos a tener para el uso de metilergonovina. ¿En qué momento la vamos a administrar? Si la oxitocina no está siendo suficiente para poder contraer ese útero y sigue la hemorragia obstétrica, voy a administrar la metilergonovina. ¿Cuánto tiempo después? Puede ser desde 20 minutos hasta 4 horas posterior que puedo repetir mi dosis de metilergonovina. ¿Cuál es uno de sus principales efectos secundarios? Va a ser un aumento súbito de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, aunque esa paciente preeclámptica en el momento por la hemorragia, por la depleción hídrica, esté con una hipotensión, tenemos riesgo incluso de generar un evento cerebrovascular con el uso de la metilergonovina. Entonces, a pesar de que estén hipotensas, no son candidatas para metilergonovina. Excelente. Por el momento no tenemos más preguntas. Tu conferencia ha estado presente en todas y ha sido la que más interés ha generado en todos los colegas. La participación se les agradece muchísimo y como dice la doctora Sandoval, las próximas 2 conferencias son claves en el manejo del control de la hemorragia obstétrica y sería ideal que estuvieran ustedes acá presentes como lo estuvieron hoy, porque sí van a sacar mucho provecho para que cuando los jefes de residentes puedan hacer la parte práctica en sus respectivos hospitales, pues puedan ustedes poner en práctica lo que se aprendió en teoría, ¿verdad? No sé si alguien más quiere algo más. Vuelvo a mandar el link de asistencia por si alguien todavía no lo había visto. Está en azul. Y solo como sugerencia, traten de darle continuidad a estas charlas. No se queden solo con esta. Este, como les digo, es el manejo inicial de ese manejo integral de la hemorragia obstétrica, pero vamos apenas por los primeros 20 minutos de este código rojo en todo lo que hablamos más de esta hora. Entonces, sean constantes, vayan, corroboren el código rojo, no se queden solo con lo que yo les estoy dando de información acá. Traten de abrir como la espinita para ir a estudiar, para ir a buscar más. Si quieren, yo con mucho gusto les mando las últimas guías de FIGO de hemorragia obstétrica por medio de la doctora Batres, y traten de poner en práctica todo lo que puedan. Si en el transcurso de aquí al próximo jueves van surgiendo dudas, con mucho gusto las vamos resolviendo en las siguientes charlas. Y si no, pues para los jefes de residentes o quienes tengan oportunidad de estar en el taller, ahí también vamos a estar resolviendo dudas. Gracias por permanecer hasta esta hora y por su interés. Y recuerden que todo esto va a valer la pena para ir disminuyendo paulatinamente la tasa de mortalidad materna. Ya no tenemos más preguntas, nada más que darte las gracias, Marisabel, por toda tu sapiencia, porque en un ratito nos iluminás y nos sacás de dudas a todos, desde cosas tan obvias que nunca vemos, hasta que siempre es bien importante que en el equipo de trabajo tratemos de conservar la calma y que siempre haya una persona dirigiendo las acciones, pero todos trabajando en equipo, ¿verdad? Porque conocen el procedimiento. Exacto.
Bueno, pues si ya no hay más preguntas, ya les revisé en preguntas y respuestas y en el chat. Gracias, doctora. Excelente conferencia. Gracias. Excelente conferencia. Muchas gracias. Qué interesante. Son los otros comentarios que asisten a la conversación de hoy, Marisabel. Muchas Entonces, gracias. si no tienen alguien más preguntas y estás de acuerdo, pues damos por concluida la conferencia del día de hoy. Claro. Nos vemos el próximo jueves. Los esperamos a todos, por favor. Pasen Feliz buena noche. noche.